Buenas tardes. En el mes de mayo se celebró en la provincia de Artemisa el Congreso Provincial de Historia previo al Congreso Nacional de los Historiadores, que se va a desarrollar en la ciudad de Santa Clara en el mes de diciembre de este mismo año. Una de las ponencias que se presentó en ese evento estuvo dedicada a mujeres notables de la provincia de Artemisa, que aun cuando tienen una obra muy relevante, son poco conocidas, incluso sobre ellas se ha publicado muy poco. Y es menester, se hace necesario, que en la medida en que vamos trabajando, en que la provincia va avanzando hacia planos superiores como una provincia desde el año 2011, nosotros nos vayamos identificando con un grupo de figuras, de acontecimientos, que en la misma medida en que se conoce, en que se divulga su obra, en que se aportan elementos de conocimiento que contribuyan a que se le admire y se le respete, en esa misma medida también iremos consolidando una cuota de la identidad que nos corresponde como artemiseños. Y qué bueno que podamos dedicar a partir de ahora 2 programas específicamente a mujeres notables de Artemisa que todavía son poco conocidas. Hace muy pocos días estuve en el Museo de San Cristóbal, se hizo allí un evento hermoso, por cierto, estudiantes, federadas, profesores, combatientes, dedicados a rendir homenaje a Gilma Madera Valiente, la escultora del Cristo del Martí que está en el Pico Turquino, y se hizo una actividad bella. Y en la intervención que me dieron la oportunidad de hacer y que agradezco, dije qué bueno que Gilma esté recibiendo este homenaje, porque hay otras con una trayectoria muy relevante, sin embargo no tienen la oportunidad, en tanto no se hacen este tipo de actividades. Y de conjunto con un grupo de federadas que había allí, y de acuerdo con la principal dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas en esta provincia, la licenciada Nancy Wong Martínez, acordamos hacer 2 programas este siglo para poder dar a conocer, para poder consolidar, digámoslo así, un grupo de elementos de conocimiento que contribuyen a admirar a un grupo de nuestras mujeres. En este primer programa, Magdalena Peñarredonda, Regla Socarrás y María Josefa Granado, que las considero 3 porque lo fueron mambisas artemiseñas. En el caso de Magdalena Peñarredonda, un poco más conocida tal vez, pero mucho menos Regla Socarrás, y creo que aunque se hizo un libro sobre ella, todavía es casi desconocida María Josefa Granados. Antes de iniciar yo este comentario que quiero sobre esas 3 mujeres que hace unos segundos mencionaba, los voy a dejar con un audiovisual de una especialista artemiseña que opina sobre las figuras o sobre estas 3 figuras de las cuales voy a comentar. La provincia de Artemisa ha sido pródiga en mujeres que han enaltecido su condición. Tenemos el privilegio de contar con una personalidad de la talla de Magdalena Peñarredonda Dole, patriota consagrada, digna de elogios por Martí, persona de confianza de Maceo, una de las mujeres más bravas que tuvo la guerra del 95 y para privilegio de todos, artemiseña. Magdalena fue una de las personalidades que se valoró cuando se determinó elegir un patriota insigne para la provincia de Artemisa, que hubiera sido maravilloso. Es Ciro, que también, por supuesto, es una de las grandes personalidades, pero nos hubiera gustado muchísimo que hubiera sido una mujer, porque precisamente Pinar del Río con Isabel Rubio, Villa Clara con Marta Oreu, y hubiera sido maravilloso que Artemisa contara con Magdalena Peñarredonda. Pero aún así es, aunque no sea la patriota insigne de la provincia, es una personalidad venerada por todo su desempeño, no solamente como patriota, sino también como su desempeño intelectual, porque a veces desconocemos que fue además una loable periodista, una persona de mucho conocimiento, de mucha sensibilidad hacia las artes, hacia la cultura en general. Tenemos el caso de Regla Socarrás, que a menudo se conoce más por ser la madre de Carlos Prío Socarrás que por toda la bravura que tuvo durante la guerra. Una mujer muy fuerte, una mujer que desempeñó cargos importantes, que combatió. O sea, que no fue solamente esa mujer que formó parte del impedimento mambisa, sino que fue una mujer que demostró que las mujeres también podían pelear por un ideal.
Tenemos también el caso de María Granados, la niña de Martí, esa niña que tuvo el privilegio de conocer a Martí, pero que enalteció también la cultura, que Martí demostró cuán cercano podía ser Martí, y esa pedagogía que a veces no se hace desde lo académico y sí se hace desde lo humano, como Martí sembró en esa niña esa semilla de patriotismo, de nacionalidad y sobre todo de humanismo. Vamos a validar entonces el criterio del especialista. Magdalena Peñarredonda, la única mujer en Cuba que ocupó la responsabilidad de ser la delegada del Partido Revolucionario Cubano en una provincia del país, en este caso Pinar del Río, fue Magdalena Peñarredonda. Nuestros patricios de la Guerra de Independencia le dieron mucho valor a las mujeres, pero de palabra, porque no le permitían en la mayoría de las cosas que se incorporaran a las guerras de independencia. Miremos el caso de los grandes patriotas, de los más representativos, para que veamos que sus mujeres vivieron en el exterior durante la etapa de la guerra, excepto la esposa de Gómez, Banana, y la esposa de Maceo, María Cabrales. Algo que era muy normal en esa época. Tengamos en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, mitad del siglo XIX hacia acá. Sin embargo, las que se incorporaban, cuanto más ascendían al grado de capitán, y la mayoría debían quedarse en hospitales de campaña. Las otras podían combatir, fue el caso, por ejemplo, de Adela Ascuí. Por ejemplo, puedo mencionar la de Rosa Castellano, conocida como Rosa la Bayamesa, pero la mayoría permanecieron en hospitales de campaña. En el caso de Magdalena no fue al combate, pero fue la única mujer jefa civil de la guerra en una provincia designada por el propio Martí, fundador de ese partido, que en los Estados Unidos le dio esa ayuda. Tuve oportunidad de leer cartas de Antonio Maceo, de Tomás Estrada Palma, de Pedro Díaz, mayor general, que ocupó un tiempo el cargo de general en jefe del 6º Cuerpo del Ejército Libertador cuando murió Maceo, refiriendo la colaboración de Magdalena en la guerra del 95 como su principal colaboradora al oeste de La Habana y hasta la península de Guanacabibe. La califican incluso por encima de otras patriotas a las que no podemos descalificar. Y en el caso de Magdalena, cuando muere Maceo en combate el 7 de diciembre, alguien le hizo llegar, por la voluntad expresa de Maceo, que lo había dicho, o sea, lo dejó siempre dicho, quiero que con Magdalena haya una atención preferencial, y dejó para Magdalena una lasca de bote de madera con que cruzó el Titán de Bronce, la bahía de Mariel, para poder cruzar la trocha de Mariela Majana, y un fragmento de su camiseta embarrada de sangre de fango de cuando cayó en San Pedro. Fueron, por supuesto, elementos que mantuvo con ella, objetos que mantuvo con ella durante todo su vida, y lo que habla muy bien del aprecio de Maceo. Y en el caso de Regla Socarrás, que es patriota del municipio de Bayahonda, hija del patriota insigne de ese municipio, que ha ido en el combate de Cacarajícara, Carlos Socarrás, vio cómo los españoles machetearon a sus dos jóvenes hermanos, a su tío. Lejos de acobardarse, 15 años tenía, agarró aquel fusil y se mandó a correr para el campo buscando una tropa mambisa donde incorporarse. Lo pudo hacer, fue oficiar en un hospital de campaña, creó hospitales de campaña, y cuando Maceo en esta parte del país operó en territorio de Bayahonda, la ascendió al grado de capitana del Ejército Libertador. Vivió la prisión en la misma etapa de la guerra. A lo largo de la República se mantuvo como una revolucionaria, tuvo que exiliarse, luchó contra Machado, contra Batista, se tuvo que exiliar y regresó a Cuba en el año 1959. Es la madre, o fue la madre, del presidente de la República, Carlos Prío Socarrás. Ese monumento que da a la entrada de la esposa de la joven Eferte, en aquel monumento a Cacarajícara, lo mandó a hacer Carlos Prío Socarrás como homenaje a su madre. Y a su sepelio, murió el 31 de marzo del año 1960, a su sepelio asistieron Fidel, Raúl y el presidente entonces de la República, Osvaldo Ortigo. Eso dice muy bien de Regla Socarrás, la mambisa de Bayahonda. En el año 1975, recuerdo así, Letras Cubanas publicó un libro de Ana Núñez Machín, escritora, intelectual, una notable historiadora de San Antonio de los Baños, un libro que se titula La otra María o la niña de Artemisa.
Ese mismo libro se publicó hace muy poco tiempo por la editorial Unicornio de nuestra provincia, creo que también se prestigió. ¿Quién era? Bueno, una de las 3 Marías que tuvo un papel preponderante en la vida de José Martí. Me estoy refiriendo a María Josefa Granado, que nació en Artemisa el 24 de abril del año 1880. ¿Quién era María Josefa Granado? Hija de una familia acomodada, su madre se la regaló a su esclava dama de compañía, esta la llevó a vivir a España, vivía en una situación difícil y finalmente fueron a vivir a los Estados Unidos, vivieron en Tampa, vivieron en Cayo Hueso, y en esa ciudad pudo vivir en una cuartería siendo vecina de José Martí cuando en esa ciudad estaba preparando la guerra del 95 y fue ella testigo de las visitas ahí del guanajayense Carlos Baliño, de otros grandes patriotas de la revolución que estaban preparando la continuidad de la guerra necesaria. Allí María Josefa Granado fue testigo de los principales discursos de Martí en aquel lugar, con todos y para el bien de todos, Pinos Nuevos. Fue quien le solicitó a la tutora de la niña llevarla a Nueva York y enseñarle a leer. Accedieron a eso, la llevó con él. Sus tantas ocupaciones no se lo permitieron, pero José Dolores Pollo, uno de los grandes patriotas colaboradores de Martí en el partido, fue quien enseñó a la niña a leer y escribir. Regresó a Cuba ya siendo una mujer, conoció aquí a Julio Antonio Mella, vio triunfar la revolución, conoció a Fidel. Creo que es un privilegio único haber conocido a 3 generaciones de revolucionarios. A José Martí, a Julio Antonio Mella, a Fidel murió en el año 75, fue además fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas y creo que con una mujer mambisa como es, muy bien pudiéramos cerrar este programa, del que no digo más, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.